Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Soy y estoy súper emocionado de compartir con ustedes el vídeo de hoy. Si eres nuevo por aquí, muchas gracias por sintonizar. Espero que disfrutes de este contenido y te animes a quedarte por más. Y para los que ya son de la familia, un abrazo enorme. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que seguro les va a encantar, especialmente si son fans de las series turcas y, en particular, de la serie Love is in the Air o Senkalkam. Vamos a hablar sobre un momento específico que todos recordamos con cariño y que, honestamente, a mí me hizo reír a carcajadas la primera vez que lo vi. Estamos hablando de la reacción de Kerem Bürsin, o mejor dicho, de su personaje Serkan Bolat, ante una situación que dejó a Hande Erçel, en su papel de Eda YLDZ, completamente sin palabras. Prepárense para un viaje lleno de emociones, risas y un poco de drama romántico. Pero antes de que empecemos a desglosar este momento épico, si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Aquí hablamos de series turcas, noticias de los actores, chismes y mucho más. Así que si eres un fanático como yo, este es tu lugar. Suscríbete ahora para ser parte de esta comunidad. Bien, ahora sí, vayamos al grano. ¿Recuerdan cuando Eda y Serkan, en plena fase de fingir ser novios, se ven envueltos en una situación que pone a prueba su relación fingida y, de paso, la paciencia de Serkan? Pues, en un capítulo memorable, Eda decide organizar una cena para impresionar a un importante cliente de la empresa de Serkan. La idea, en principio, era simple: mostrar una imagen de pareja perfecta, exitosa y unida. Pero como suele suceder en las series, las cosas nunca salen como uno las planea. La cena, en lugar de ser una elegante y sofisticada reunión, se convierte en un auténtico caos. Primero Eda, con su encanto natural y un toque de torpeza, intenta lucir lo más deslumbrante posible. El vestido, el maquillaje, todo tenía que ser perfecto. Y por supuesto Serkan, con su habitual estilo impecable, la observaba con una mezcla de exasperación y admiración. La cámara se detiene en sus gestos sutiles, en la forma en que sus ojos recorren a Eda, revelando la creciente fascinación que siente por ella. La situación se complica cuando llegan los invitados y, para empeorar las cosas, Ayfer, la tía de Eda, decide sumarse a la fiesta. Ayfer, con su personalidad extrovertida y su lengua filosa, no duda en meterse en la conversación y hacer comentarios que ponen a prueba la paciencia de Serkan. Además, en la cena también está la malvada Selin, que no pierde oportunidad de mostrar su amor por Serkan, intentando sabotear cualquier avance en la relación de Eda y Serkan. Drama asegurado. La presencia de Selin añade una capa extra de tensión, ya que sus miradas envenenadas y sus comentarios sarcásticos se convierten en una amenaza constante para la fachada de felicidad que Eda y Serkan intentan mantener. La tensión aumenta a medida que avanza la noche. La cena se convierte en un desfile de situaciones embarazosas y malentendidos. Eda, intentando mantener la fachada, se esfuerza por ser la novia perfecta, pero las cosas no salen como ella esperaba. Tropieza con las palabras, derrama la bebida, y comete pequeños errores que, aunque inocentes, ponen a prueba la paciencia de Serkan. Serkan, por su parte, lucha por mantener la calma y el control, aunque sus expresiones faciales lo delatan. Las expresiones de Kerem Bürsin son oro puro. Su ceño fruncido, sus ojos que se entrecierran ligeramente, su labio superior que se curva en una mezcla de frustración y diversión, cada gesto es una obra maestra de la actuación. En medio de todo este caos, ocurre el momento que vamos a analizar a fondo. Un momento en el que la reacción de Serkan Bolat nos dejó a todos con la boca abierta. ¿Recuerdan cuando Eda, en un intento desesperado por demostrar su amor por Serkan, decide hacer algo inesperado? Exacto, se lanza a besarlo. Un beso apasionado, espontáneo y completamente fuera de guión. La música sube de intensidad, las luces se enfocan en ellos dos, y el mundo parece detenerse por un instante. La reacción de Serkan es simplemente genial. Primero, su mirada se llena de sorpresa. Sus ojos se abren de par en par, como si no pudiera creer lo que está pasando. La expresión de su rostro cambia rápidamente, pasando de la confusión a la sorpresa y finalmente a la aprobación. Sí, amigos, a pesar de la situación fingida, parece que Serkan disfruta el momento. La cámara captura cada detalle, desde la ligera elevación de sus cejas hasta la sutil sonrisa que comienza a esbozarse en sus labios.
Y es aquí donde entra la rápida reacción, que mencionamos en el título. Después del beso, Serkan, sin decir una palabra, sin titubear, sin dudarlo ni un segundo, simplemente, la sigue. Agarra a Eda por la cintura, profundiza el beso y lo convierte en un momento apasionado y romántico que deja a todos los presentes, y a nosotros los espectadores, boquiabiertos. Una verdadera obra de arte. El beso se vuelve más intenso, la música se eleva, y la conexión entre ellos se hace palpable a través de la pantalla. Es un momento de pura química, de deseo contenido que finalmente se libera. Lo interesante de esta escena, y lo que la hace tan memorable, es la interpretación de Kerem Bürsin. Su capacidad para transmitir emociones con tan solo una mirada es impresionante. Podemos ver la confusión, la sorpresa, el deseo, la admiración, todo en cuestión de segundos. Es un actor que realmente se mete en el personaje y que nos hace sentir lo que él está sintiendo. Su dominio del lenguaje corporal es excepcional, cada gesto, cada movimiento, está perfectamente calculado para transmitir la complejidad de las emociones de Serkan. Y por supuesto, la reacción de Andercel como Eda, es también digna de mención. Aunque inicialmente sorprendida, responde al beso con la misma pasión. Es un momento que marca un punto de inflexión en la relación de Eda y Serkan. Un momento que deja claro que a pesar de las mentiras y los malentendidos, la atracción entre ellos es innegable. La valentía de Eda al tomar la iniciativa, su entrega total al momento, es admirable. Pero, ¿qué es lo que hace que esta escena sea tan impactante? Creo que hay varios factores. Primero, la química entre Kerem Bürsin y Andercel es innegable. Se nota que hay una conexión especial entre ellos, y eso se refleja en la pantalla. Su mirada cómplice, sus risas espontáneas, su forma de interactuar fuera del set. Todo contribuye a la magia que se crea entre ellos. Segundo, la espontaneidad de la escena. Aunque obviamente estaba guionizada, la forma en que se desarrolla parece muy natural y creíble. La improvisación, los pequeños detalles que se añaden a la escena, hacen que parezca que todo surge de forma improvisada, lo que le da un toque de autenticidad y frescura. Y tercero, la forma en que Kerem interpreta a Serkan. Su reacción rápida, su decisión de seguir el beso, es lo que realmente nos sorprende y nos enamora. Su capacidad para pasar de la sorpresa a la pasión en cuestión de segundos es magistral. Esta escena, queridos amigos, no solo es un momento icónico de Love is in the Air, sino que también es una muestra del talento de Kerem Bürsin y Andercel. Es un recordatorio de por qué esta serie se convirtió en un fenómeno mundial. Es una escena que nos hace reír, suspirar y soñar con el amor. Es una escena que demuestra que a veces, las mejores reacciones son las más inesperadas. Es una escena que se ha convertido en un meme, en una referencia constante en las redes sociales, y en un momento que los fans de la serie atesoran. Ahora hablemos un poco más sobre la importancia de este momento en la serie. Este beso, esta rápida reacción de Serkan, marca un antes y un después en la relación con Eda. Es un claro indicio de que los sentimientos de Serkan son mucho más profundos de lo que él mismo quiere admitir. A partir de este momento, la tensión entre ellos aumenta, la atracción se intensifica y la historia toma un rumbo más romántico y apasionado. La escena funciona como un catalizador, desatando una serie de eventos que cambian para siempre la dinámica de la pareja. La escena también revela la vulnerabilidad de Serkan. A pesar de su fachada de hombre de negocios frío y distante en el fondo, Serkan es un hombre sensible y emocional. Su reacción ante el beso de Eda demuestra que está dispuesto a romper sus propias barreras y a dejarse llevar por sus sentimientos. Es un momento de liberación, donde se permite ser él mismo, sin las restricciones impuestas por su personalidad y por las expectativas de los demás. Además, esta escena también pone de manifiesto la fuerza y la valentía de Eda. A pesar de las dificultades y de los obstáculos, Eda no se rinde. Lucha por sus sentimientos, por su amor y por la felicidad. Su beso, aunque impulsivo, es un acto de valentía y de entrega. Es una declaración de intenciones, una afirmación de sus sentimientos, y una muestra de su deseo de estar con Serkan. En resumen, este momento en la cena es mucho más que un simple beso. Es una declaración de intenciones, una muestra de amor, y un punto de inflexión en la historia de Eda y Serkan. Es una escena que define la esencia del Love is in the Air. Es un momento que resume la lucha entre el deber y el deseo, entre la razón y la pasión. Pero,
hace que este momento sea tan memorable para nosotros, los espectadores? Creo que hay varios factores que contribuyen a su impacto duradero. En primer lugar, la calidad de la actuación. Kerem Bürsin y Hande Erçel tienen una química innegable, y su capacidad para transmitir emociones con tan solo una mirada es impresionante. Su conexión traspasa la pantalla y nos hace sentir lo que ellos están sintiendo. En segundo lugar, la dirección y la cinematografía. La forma en que la escena está filmada, con sus primeros planos, sus movimientos de cámara y su iluminación, realza la tensión y la emoción del momento. La música cuidadosamente seleccionada amplifica el impacto emocional de la escena. En tercer lugar, la historia y el contexto. La escena ocurre en un momento crucial de la serie, cuando la relación entre Eda y Serkan está evolucionando y los sentimientos comienzan a florecer. El contexto de la cena, con sus situaciones embarazosas y sus personajes secundarios, añade una capa extra de humor y drama. En cuarto lugar, la sorpresa y la espontaneidad. El beso, aunque seguramente estaba guionizado, parece surgir de forma natural y espontánea. La reacción de Serkan es inesperada y nos sorprende gratamente. Por último, la conexión emocional que establecemos con los personajes. Nos preocupamos por Eda y Serkan, queremos que sean felices, y nos emocionamos al verlos acercarse y enamorarse. El beso es un momento de alegría, de esperanza, y de confirmación de que sus sentimientos son correspondidos. Este momento, en definitiva, es un triunfo de la serie, un ejemplo de cómo se puede combinar el drama, el romance y el humor para crear una escena inolvidable. Es un momento que nos recuerda por qué nos enamoramos de Love is in the Air, y por qué esta serie se convirtió en un fenómeno mundial. Además de analizar la escena en sí, es importante considerar el impacto que tuvo en la narrativa general de la serie. Después de este beso, la relación entre Eda y Serkan cambia para siempre. Ya no pueden negar sus sentimientos y la farsa de su relación fingida se vuelve cada vez más difícil de mantener. La tensión sexual entre ellos aumenta, y la trama se vuelve más intensa y apasionada. El beso también sirve como un catalizador para el desarrollo de los personajes. Serkan gradualmente comienza a mostrar su lado más vulnerable y emocional. Eda, por su parte, se vuelve más segura de sí misma y de sus sentimientos. Ambos personajes crecen y evolucionan a lo largo de la serie, y el beso es un hito importante en este proceso. La escena también tiene un impacto en los personajes secundarios. Selin, la exnovia de Serkan, se siente amenazada y trata de sabotear la relación entre Eda y Serkan. Ayfer, la tía de Eda, apoya y anima a Eda, y se convierte en una aliada importante en su lucha por el amor. Otros personajes como Serkan y Ferit también se ven afectados por el beso, y sus relaciones con Eda y Serkan cambian. En resumen, el beso de Eda y Serkan en la cena es un momento fundamental en la trama de Love is in the Air. Es un momento que marca un punto de inflexión en la relación entre los personajes principales, y que tiene un impacto significativo en el desarrollo de la historia. Para ilustrar mejor la importancia de este momento, podemos compararlo con otros momentos icónicos de la serie. Por ejemplo, la escena en la que Eda y Serkan se besan bajo la lluvia, o la escena en la que Serkan le confiesa su amor a Eda. Todas estas escenas son importantes, pero el beso en la cena tiene algo especial. Es espontáneo, inesperado, y lleno de pasión. Es un momento que captura la esencia de la serie, y que nos hace sentir todas las emociones que los personajes están experimentando. Además de analizar la escena en sí, también podemos hablar sobre el impacto que tuvo en la cultura popular. Love is in the Air se convirtió en un fenómeno mundial, y la escena del beso en la cena fue uno de los momentos más comentados y compartidos en las redes sociales. Los fans crearon memes, hicieron edits, y escribieron fanfics sobre la escena. El beso se convirtió en un símbolo de la serie, y en una muestra del talento de Kerem Bürsin y Hande Erçel. En conclusión, el momento de la rápida reacción de Serkan Bolat ante el beso de Eda YLDZ en la cena de Love is in the Air es mucho más que una simple escena. Es un momento icónico, un hito en la historia de la serie, y un ejemplo de la magia que se puede crear cuando se combinan el talento, la química y una buena historia. Es un momento que nos hace reír, suspirar y soñar con el amor. Es un momento que demuestra que a veces, las mejores reacciones son las más inesperadas, y que el amor verdadero siempre encuentra su camino. Y bueno, llegamos al final del vídeo. Espero que les haya gustado este análisis de la rápida reacción de Kerem Bürsin.
Creo que es un momento que merece ser recordado y celebrado. ¿Qué les pareció a ustedes la escena? ¿Creen que la reacción de Serkan fue la correcta? ¿Qué es lo que más les gustó de este momento? Cuéntenme en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Si les gustó el vídeo, no olviden dejar su like, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal. Así me ayudan a seguir creando contenido como este. Y no se olviden de activar la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Muchas gracias por ver, por su tiempo, por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Chao, chao.